Vamos a continuar hablando sobre operadores de multiplicación. Bueno, los protagonistas de este curso pues, son los operadores de multiplicación que están definidos del lado de la transformada de Fourier como simplemente una multiplicación. Aquí me falta el sombrerito aquí. Como una multiplicación del lado de Fourier, es decir, el operador T está definido tal que su transformada de Fourier resulta ser una multiplicación por alguna función m, ¿no? Ahí la m suponemos que es una función acotada, y si es así, pues es muy fácil ver que esto es acotado, porque el valor absoluto de esto, pues si esta es acotada, pues va a ser menor o igual que una constante por el valor absoluto de este, así que las normas cuadradas pues son comparables. Y bueno, demostramos que fue en la segunda clase, ¿verdad? Que esto es equivalente a ser un operador de convolución, donde esta acá pues es una distribución tal que su transformada de Fourier es la función m, ¿no? Ahora, lo que establecimos ayer es que, y ese es el resultado de Marcinkiewicz, es que si a m, no nada más la función m es acotada, sino, digamos, es diferenciable, y las derivadas de la m nos dan un decaimiento, y de hecho por cada derivada tenemos una potencia más de la norma de Xi, ¿okay? Y de hecho no necesitamos todas, podemos suponer todas, pero en realidad no necesitamos las suficientes como para pasarnos de la dimensión sobre 2, ¿okay? Es suficiente. Entonces tenemos que el núcleo K o el kernel o núcleo se le conoce a estas distribuciones. Bueno, esta coincide, de hecho no es muy difícil ver que coincide con una función, ¿verdad? Por lo que hicimos ayer, coincide con una función tal que, bueno, la función no es L1. Si la función fuera integrable, si la K fuera integrable, pues ya terminamos, así fácil, ¿no? Pero no es integrable necesariamente, pero es casi que lo que le sigue, ¿no? Si en vez de tomar la integral de K en sí, tomo la integral de las diferencias, nomás evito las singularidades, ¿no? ¿Okay? Entonces esto resulta ser acotado. O sea, es casi integrable, ¿no? En este sentido. Ahora, ayer quedamos con la pregunta de si esto es suficiente para mostrar que este operador es acotado en otros LP para P diferentes de 2. Y la respuesta es sí, porque resulta que este es un teorema más general. Entonces vamos a poner el teorema. Este es un teorema y es un teorema de Calderón y Zygmunt. Y es un teorema de 1900. En su versión original es un teorema de los 50s. 56, no, perdón, un poquito antes. 52. La versión original es del 52, la versión que vamos a poner aquí es un poquito más moderna. Ayer para el teorema de Marcinkiewicz pues dije, bueno, el teorema original de Marcinkiewicz pues es de los 30s y luego, pero solo para el caso del círculo, no para el caso del espacio. Entonces, bueno, la versión de Michelen es para el caso de todo el espacio y luego la versión como la escribimos pues es de Hurmander. Aquí si intentara poner esa lista, pues lleno el pizarrón nomás de la gente que ha estado refinándolo. Así que nomás voy a poner Calderón y Zygmunt y ya, a fin de cuentas, así es como se conoce esto. Y bueno, la idea es, suponemos que tenemos un operador, que sea T, un operador de convolución, y vamos a suponer, entonces sea T el operador de convolución, de esta manera, o sea, tal y como lo tenemos, ¿no? Para alguna distribución, ¿no? Para una distribución, vamos a llamarle K. Aquí vamos a ponerle que coincide con una función K de X. Le ponemos igual, ¿no? Con una función K de X, para X diferente de 0. Tal que, vamos a poner así, tal que. Y dos cosas. La primera es, sabemos que la transformada de Fourier, otra vez es la transformada de Fourier como distribuciones,
pues es una función m que es acotada. Entonces, digamos, es la primera parte de hecho, del teorema de Marcinkiewicz también, ¿verdad? Sabemos que la función m es acotada desde el principio. Y 2, K satisface que, bueno, más bien, vamos a poner aquí, existe una constante A tal que para todo y en RD, o sea, justo aquello, ¿no? La integral de la diferencia entre K y K trasladada por cada vector Y, otra vez siempre y cuando estemos lejos de la singularidad. Esto es acotado. Entonces, si tenemos eso, entonces tenemos dos cosas. Bueno, la primera pregunta natural es, ¿esto está acotado en L1? ¿Ok? Y la respuesta es no. O sea, no es cierto que puedo encontrar una constante cuando tengo nada más las integrales. ¿Okay? Esto no es cierto. Eso sería ideal. De hecho, esto sería cierto si la función k fuera integrable. Si la función k fuera integrable, pues esto estaría acotado en cualquier LP mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es cierto. Entonces, lo que tenemos es lo mejor posible después de esto. ¿Ok? A ver, denme una función. A ver, díganme una función que no es integrable. Y digamos, bueno, una trivial es una constante, pero no. Que digamos que decrezca. Seno de x sobre x. Por ejemplo, ¿no? Sí. De hecho, vamos a ponerle también seno de x entre x, ¿no? Entonces, esta función no es integrable y de hecho apenas falla. Porque si yo le pusiera aquí un 1 más 1 sobre 100 o sobre 400, esta función ya estaría en L1. O sea, justo apenas falla. ¿Ok? Ahora, aquí lo interesante es que esta va decreciendo, o sea, esta no está en L1, pero pues va decreciendo como 1 sobre x. ¿Ok? Bueno, resulta que este operador no está acotado en L1, pero apenas no está acotado en L1. O sea, pasa como esto. Es decir, que si yo tomo, a esto se le llama T es de tipo débil 1, 1, así. ¿Ok? O sea, esto es como casi acotado, pero no tanto. ¿Ok? Si quieren una discusión sobre por qué le decimos débil, pues ahí con Benjamín le encanta discutir cosas de débiles y fuertes, ¿no? T es de tipo débil 1, 1. Es decir, si nosotros tomamos cualquier número positivo, entonces la medida de todos los x en el espacio tal que T de f de x es mayor que ese número positivo, esto es menor o igual, aquí hay una constante, desde luego, esa constante es una constante, ¿no? Y esto decrece como 1 sobre alfa multiplicando la norma L1 de la función. O sea, si se fijan, esto de que decrece como 1 sobre alfa, la medida de los puntos donde esto es mayor que alfa, eso le pasa a esta, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, donde f de x es mayor que alfa, ok, pues esto es más o menos sobre x. Entonces, pues es cuando, o sea, pasa esto cuando la x es menor que 1 sobre alfa, ¿no? Sí, ¿verdad? Y justo pues tenemos el intervalo de menos 1 sobre alfa, o sea, el intervalo tiene longitud 2 sobre alfa, ¿ok? Entonces justo pasa eso. O sea, apenas no está acotado en L1, ¿ok? Ahora, este teorema no es del tipo, pues apenas está acotado en LP, porque para P mayor que 1 sí está acotado. Para P mayor que 1, sí está acotado. P de LP es menor o igual, otra vez una constante por F en LP. ¿Ok? Ahora, voy a demostrar yo la primera parte. La segunda parte, de hecho, este es el teorema de Calderón y Sigma. De hecho, es un teorema bastante famoso y esta es la razón de ser de todo esto.
Alberto Calderón fue fue un matemático argentino y fue estudiante del doctorado de Zygmunt. Cuando Zygmunt estaba ya en la Universidad de Chicago, Zygmunt alcanzó a salir de Polonia. Muchos otros polacos fallecieron durante la Segunda Guerra, ya sea a manos de los nazis o a manos de los rusos, ¿no? Ahí todo el mundo mataba a todo el mundo. Y a Marcinkiewicz ya creo que lo mataron los rusos, ¿no? Ayer les platiqué que no se sabe exactamente, ¿no? Y la sospecha es que fue el Ejército Rojo el que asesinó a Marcinkiewicz. Marcinkiewicz era estudiante de Zygmunt, pero en Polonia. ¿Okay? Y traigo otra vez a Marcinkiewicz porque resulta que hay otro teorema de Marcinkiewicz, es el teorema de interpolación. Y básicamente, Marcinkiewicz. El teorema de importación implica la segunda parte. Implica 2. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos que T es débil 1, 1. ¿Okay? Y luego T es acotado en L2. ¿Okay? El teorema de interpolación me dice que a este operador yo lo puedo interpolar en ese sentido. Si está acotado en 1, 1, bueno, es débil. No tiene que estar acotado, pero con que sea débil en 1, 1. Y con que esté acotado en L2 o que sea de tipo débil L2. Imagínense lo mismo, no hace con un L2 y un cuadrado aquí. ¿Okay? Esto implica que T está acotado en todos los intermedios. Para P entre 1, obviamente en 1 no, pero para el 2 sí, ¿no? Porque el 2 sí está acotado. ¿Okay? Y luego ya por dualidad. Dualidad implica que T está acotado también. Está acotado en LP para P mayor o igual que 2. La demostración del teorema de interpolación de Marcinkiewicz de hecho no es muy difícil y de hecho la historia es muy interesante. Marcinkiewicz anunció esto y de hecho la demostración original de Marcinkiewicz se perdió durante el relajo, ¿no? en Europa en ese entonces. De hecho cuenta la historia que Marcinkiewicz le dejó un chorro de documentos. Cuando estuvo preso pidió libros y para seguir trabajando y luego mandó muchos documentos y muchos manuscritos a sus padres para que los cuidaran, ¿no? Bueno, los padres de Marcinkiewicz también murieron. ¿Okay? Y ya uno de sus hermanos encontró los documentos mucho tiempo después, pero pues estaban en un sótano, humedecidos y ya eran completamente ilegibles, ¿no? Entonces en realidad se perdió mucho del trabajo de Marcinkiewicz. Marcinkiewicz murió en el 39, 40 más o menos, y su primer artículo es del 33. Así que nada más tuvo 7 años para hacer matemáticas, ¿no? Murió a los 30 años. Y aún así hay muchos resultados que llevan el nombre de Marcinkiewicz en análisis armónico. Pero bueno, en fin. No voy a hacer la demostración del teorema de Marcinkiewicz porque pues era este o el otro, entonces voy a hacer el de la primera parte. Entonces vamos a demostrar la primera parte de este. De hecho, no terminé. La demostración original de Calderón en Zygmunt no utilizaba el teorema de interpolación. Entonces, pues eso hacía como que la demostración estuviera 3 veces más extensa, ¿no? Hasta que se dieron cuenta, espérate, usamos y ya terminamos porque nos tenemos que demostrar esta parte, ¿no? Digo, también se puede demostrar a mano, ¿no? En ese sentido, pero igual es demasiado extensa. Entonces, vamos a ver, para la demostración de la primera parte, si se acuerdan de la clase de ayer, pues vimos que la técnica así fundamental en análisis armónico es dividir las cosas en pedacitos. O sea, de hecho, eso es lo que significa análisis, dividir las cosas en pedacitos. Y luego analizar o estudiar esos pedacitos y luego volverlos a pegar, ¿no? Entonces acá hacemos lo mismo, ¿no? Entonces empezamos con una función en L1. Empezamos con una función integrable. Y el truco es, voy a definir, o a escribir más bien, o a separar a la función f en una parte buena y una parte mala. ¿Ok? Así, hasta le ponemos así, voy a escribir esta f como una parte buena y una parte mala. ¿Ok? Ahorita les voy a decir por qué es una buena y una mala, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es definir estas dos partes. La parte buena
es la que podemos controlar porque ya sabemos que este operador está acotado en L2. O sea, esta hipótesis pues básicamente dice que T está acotado en L2. De hecho, podemos quitar esta hipótesis y en lugar de esta poner esta. Digo, esta la ponemos porque pues, sabemos que venimos de un multiplicador, pero podemos poner esta, de hecho, pues son equivalentes de todos modos, ¿no? Pero entonces, esta va a ser una función que va a estar en L2, ¿ok? Y que por lo tanto el operador, como está acotado aquí en L2, bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Que el estar acotado en cualquier LP implica esto, de hecho. ¿Okay? Hay algo que ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, hay una parte buena, que es la parte bonita, que está en L2, etc. Y luego la parte mala, que es la que va a cargar con todo el peso de las singularidades de esta función. Porque otra vez, uno espera que cuando x tiende a 0, esta cosa se va a infinito, ¿no? A eso me refiero con una singularidad. Entonces, y luego, pues, entonces vamos a tener que controlar la parte fea, y eso es la parte interesante. Pero bueno, para hacer esta división, lo que hacemos es lo siguiente. Empezamos con una función L1, y lo que voy a hacer es que voy a dividir el espacio, ¿ok? Así imagínense que estamos en el plano, pues serían cuadrados, ¿no? Pero, o serían intervalos, en la recta real, pero imagínense en RD, pues tenemos cubos, ¿eh? Tenemos cubos aquí, tenemos cubos, y vamos a suponer que estos cubos son diádicos, ¿no? Estos son de tamaño 2 a la n, así de anchura, ¿de acuerdo? Y voy a agarrar n suficientemente grande, n grande como para que cuando tomo, para todo cubo de esos, si yo tomo el promedio del valor absoluto, ¿okay? Así, sobre los cubos, otra vez es el volumen del cubo, que bueno, en realidad pues es 2 a la n a la d, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, quiero que esto sea menor que, igual que alfa, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos que existe este n suficientemente grande? Bueno, porque la función es integrable. Como la función es integrable, la integral sobre cada cubo pues, no puede pasar de la integral sobre todo el espacio. Los cubos se van haciendo cada vez más grandes y grandes y grandes, entonces estoy dividiendo algo que pues, está acotado por la integral de la función en todo el espacio por potencias de 2 cada vez más grandes. ¿De acuerdo? Entonces, nomás agarro suficientemente grande como para que esto ya se vuelva menor que alfa. ¿Ok? Muy bien, entonces de ahí voy a empezar. Entonces empezamos de si quieren llámenle un n0, ¿no? Así porque es el inicial. De hecho, no necesito mucho la notación. Y lo que voy a hacer es, vamos a construir una colección. Vamos a construir una colección de cubos. Aquí la letra vamos a ponerle C de cubos, ¿no? Una colección tales de la siguiente forma. Bueno, de la siguiente forma. Entonces lo que voy a hacer es, cada uno de estos cubos lo voy a dividir en, bueno, no en 2, sino en 2 a la d partes iguales. Otra vez, si estamos en intervalos, pues nada más serían 2. En cuadrados, pues serían 4. Entonces vamos a ver. Entonces voy a dividir estos. ¿Okay? Entonces voy a dividir estos. Entonces en cubitos de tamaño, de lado, la mitad de lo que del anterior. ¿Okay? Entonces tengo 2 a la d cubos de estos. Y entonces pues para cada uno de estos cubos, pues pasa una de 2 sopas. O esto sigue siendo menor o igual que alfa, o nos pasamos de alfa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, ¿no? Porque pues es una o la otra. Okay. Entonces, si pasa esto, en este caso, si pasa esto, voy a echar Q' a la bolsa. Me lo voy a llevar. Estos son los feos. ¿Ok? Y estos son los que vamos a llevar en cuarentena, ¿no? Si quieren. Entonces, estos son los cubos feos. Vamos a poner los cubos. ¿Ok? Y los cubos feos van a ser donde el promedio es mayor que alfa. Y los cubos bonitos, pues no se salvan, porque a los cubos bonitos los voy a volver a subdividir. Si este era un cubo bonito, se friega, órale. ¿Okay? Y voy a hacer lo mismo para cada uno. Cada uno de estos, o pasa esto o pasa esto. Si pasa esto, lo guardamos en la bolsa. Si pasa esto, vuelvo a dividir.
¿ok? Y vuelvo a dividir y así me voy hasta el límite. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, los cubos feos en realidad no son tan feos. Porque el promedio es mayor que alfa, pero no puede ser mucho mayor que alfa. Porque, o sea, sí es cierto que el promedio de los cubos feos, o sea, otra vez, vamos a ver. Si Q está en C, si Q nos quedó aquí, bueno, entonces yo ya sé que alfa es menor que el promedio sobre ese cubo de la función f. Pero si se fijan, tampoco puede ser tan grande este número. Porque este cubo lo pusimos aquí en la bolsa, porque el cubo, digamos su padre, o el anterior, no estaba en la bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, sobre el cubo anterior, el promedio sí era menor que alfa. ¿Okay? Entonces, si se fijan, lo que tengo aquí es, bueno, obviamente la integral, a ver, déjame poner mejor Q', ¿no? Así, Q' para que el padre sea Q, exacto. Entonces, si pongo aquí Q, obviamente esta integral es más grande que esta, pues porque este está más grande, este cubo, que este otro. Pero este de aquí, ¿cuál es el volumen de este con respecto a este? Bueno, este nada más dividimos en 2 cada uno de los lados. Así que este tiene volumen 2 a la d veces menor que el Q, ¿verdad? O al revés, Q es 2 a la d veces el volumen de este. Así que este 1 sobre Q', pues resulta ser el volumen de Q sobre 2 a la d. ¿Okay? Y otra vez, ¿qué quedamos que pasaba con el cubo grande? Pues el cubo grande, el promedio era menor que alfa, o sea, esto es menor que alfa. Así que bueno, ok, este promedio, sí es cierto, este promedio es mayor que alfa, pero tampoco es tan grande, también lo podemos estimar en términos de alfa. ¿De acuerdo? O sea, más grande que alfa, pero no tanto. Bueno, si la D es muy grandota, pues sí, ¿no? Pero si la D es 2, esto ya es 4 veces alfa, pero bueno, igual, no está tan mal. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a ver qué pasa de un lado y qué pasa en el otro. Bueno, vamos a llamarle, no sé, omega. ¿Ok? Vamos a llamarle omega a la unión de todos los cubos que quedaron en la bolsa C. ¿Ok? Entonces esto es aquí. Bien. ¿Debería de quedar algo en el complemento? ¿Mande? ¿Debería de quedar algo en el complemento? Sí, claro. Sí, porque, a ver, ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que va a quedar afuera? Por ejemplo, lo que queda afuera, o sea, si X está afuera, pues lo que sucede es que X no quedó en ninguno de estos cubos. ¿Ok? Entonces, si agarramos todos los cubos diádicos a los que X pertenece, en todos pasa esto. Y los cubos se van haciendo cada vez más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos. ¿Ok? Y si recuerdan de su clase de variable real, el límite de estos promedios cuando los Q se hacen cada vez más grandes, casi en todos lados es f de x. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Y en todos este promedio es menor que alfa. Entonces, afuera de este conjunto omega, pues f de x no se pasa de alfa. ¿Ok? Alfa es este número de aquí que es lo que queremos estimar. O sea, alfa es arbitrario. Sí, alfa lo agarramos y no lo movemos todavía, porque voy a demostrar esto para cada alfa. Pero sí, esperamos que alfa se haga chiquito. Claro, obviamente esta construcción depende de alfa. Sí, cambio alfa y cambian estos cubos, desde luego. Pero ese es el punto. El punto es que una vez que me dan esta alfa, yo puedo separar el espacio en 2. ¿Ok? Sí, claro, alfa es positiva. Entonces, bueno, una parte es la parte donde estos promedios, o uno de estos promedios es mayor que alfa, una es donde todos los promedios no pasan de alfa. Entonces ahí la función no puede ser mayor que alfa. Aquí habría que ponerle para casi todo x. ¿Ah? Ok, esa es la primera. ¿Sí? Mande. La definición de omega no es como redundante, no bastaría que fuera, en lugar de la unión, el primer cubo defectuoso, porque están contenidos, están anidados, ¿no? No, pero es que, no, porque estos son disjuntos, los que quedan aquí son disjuntos. Lo que pasa es que, por ejemplo, una vez que eché este a la bolsa, este ya no lo separo, o sea, este ya quedó en la bolsa.
Este no quedó en la bolsa, este es el que separo. Entonces queda en la bolsa este, a lo mejor queda este también, y estos los separo. Entonces los de la bolsa son disjuntos. O bueno, excepto por las fronteras, ¿no? Pero igual son disjuntos excepto por un conjunto de medida cero. Todos estos son disjuntos. Esta es una unión, o sea, casi, ¿no? Casi disjunta, excepto por los lados. Una unión disjunta. Exacto. Sí, por eso es muy importante. O sea, a los de la bolsa ya no los volvemos a separar. Es posible que a este, a lo mejor cuando separo a este, a lo mejor uno de estos tiene promedio menor que alfa. Pero eso ya es irrelevante. Este ya quedó el promedio menor que alfa y ya se fregó, ¿no? Ya lo echamos a la bolsa. Órale. ¿Ok? Sí. Pero con ese procedimiento no todos van a quedar como en la bolsa, solo como fragmentados. No. O sea, todo el espacio. No, porque al revés, si la función es menor que alfa, sus promedios tienen que, sí, lo que pasa es que, o sea, la función puede ser menor que alfa en todos lados, de hecho. O sea, este conjunto, por ejemplo, si alfa es grande suficiente como para que f sea menor que alfa, pues entonces esto es vacío, y omega es vacío, ¿no? Exacto, simplemente todo quedó menor que alfa. Entonces, pero obviamente nos interesan los alfa chiquitos, como dijo Ana. O sea, alfa cada vez es más chiquito, pues esperamos que este tenga cada vez más conjuntos. ¿Okay? Ahora, el hecho de que esta sea una unión disjunta nos permite, de hecho, calcular el volumen de esto. ¿Okay? Y es un volumen porque es una unión disjunta o sea, ni siquiera necesitamos teoría de la medida aquí porque pues es una unión disjunta de cubos, así que podemos simplemente calcular su volumen. Como estos disjuntos, pues todo esto pues nomás son los volúmenes de los Qs. ¿Okay? Ahora, ¿cómo le hacemos para estimar esto? Yo ya sé cuál es la gracia de estos Qs. La gracia de estos Qs es que el promedio aquí es mayor que alfa. Entonces, si se fijan, si yo paso este Q para acá y el alfa para acá, cada cubo tiene volumen menor que 1 sobre alfa por la integral de la función sobre el cubo. ¿De acuerdo? Y todos estos son disjuntos. Así que la suma de las integrales es la integral de la unión. Así que esto es la integral sobre omega, ¿verdad? Pero obviamente pues es menor o igual que la integral sobre todo el espacio. ¿Ok? Muy bien, la parte mala satisface este decaimiento. ¿Ok? Okay. Obviamente, ahora, ¿qué es lo que sigue en la demostración? Lo que sigue en la demostración, pues, es comparar el conjunto donde el operador evaluado en f en cada x es mayor que alfa, compararlo con esta parte mala. Ahora, esta es la parte mala de la f, no del operador. Que quede claro, ¿no? Pero esa es la idea de la demostración. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí yo creo que voy a tener que ir dejando detalles al lado, así que me van a tener que ir creyendo algunas cosas. Pero bueno, la idea es, vamos a ver, entonces, ¿qué hacemos con la función? ¿Qué hacemos? Entonces, la parte con la función de hecho, esta separación ya la tenemos casi lista. La parte buena, entonces, es, vamos a ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, la parte G simplemente la voy a definir si X no está en omega, simplemente es f de X. ¿Ok? Y si X está en omega, pues entonces tiene que estar en alguno de estos cubos. ¿Ok? Y en ese caso voy a definirla como 1 sobre Q por la integral de la función f. De la f, no del valor absoluto. ¿Ok? Entonces, vamos a aprovechar aquí. ¿Sí? Entonces, si estamos afuera, simplemente es f. ¿Ok? Y si estamos adentro de la parte fea, entonces tenemos que estar en uno de estos cubos. Podemos estar en dos si le pegamos la orillita, pero eso es medida cero, así que ni se preocupen. Entonces lo que hacemos es definimos G como el promedio en ese cubo. ¿Okay? Bueno, una observación es G de X no se pasa de alfa, excepto por una constante, ¿verdad? Porque otra vez, si estamos afuera, f de X quedamos que era menor que alfa. Y si estamos adentro, este promedio es menor que alfa por esta potencia de 2. Fija, esta es una constante porque D es la dimensión del espacio. ¿Okay? No solo eso, sí, y entonces G es buena, ¿no? Esta es buena gente. Aquí, buena gente.
Y por ejemplo, está en L2. Si calculo la integral de g, ¿okay? Esta integral la puedo separar en dos pedazos. ¿Okay? Entonces el pedazo fuera, vale, RD de g cuadrada, y luego el pedazo dentro de omega. ¿Okay? Aquí está, que muy feo. Entonces aquí vamos a ver, bueno, obviamente no puedo reemplazar simplemente por alfa cuadrada porque, bueno, esto quién sabe si tenga medida finita, pero por ejemplo tengo dos g's, o sea, tengo g aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, en los dos casos es f, ¿ok? Entonces en realidad tengo dos f's, ¿ok? Porque estamos afuera. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a reemplazar una de las f's por alfa. Porque justo es lo que sabemos, que fuera de omega, f es menor que alfa. ¿Ok? Y dentro lo que voy a hacer es, adentro, pues lo voy a reemplazar, pues sí, de plano, por 2 a la d por alfa, y esto sería al cuadrado. ¿Ok? Obviamente la primera parte, pues es alfa por la integral de f. La segunda parte, es decir, pero espérate, esto podría no tener medida finita, pero sí, porque ya vimos que el volumen es, a ver, vamos a ver, tengo 2 a la 2d alfa cuadrada, y luego tengo el volumen de omega, ¿ok? Pero el volumen de omega, ¿qué quedamos que era? Es 1 sobre alfa por la integral de f, y aquí tengo un alfa cuadrada menos un alfa, me queda otro alfa acá. Entonces esto me queda simplemente una constante por alfa por la integral de f. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ahora, aquí es donde vamos a empezar a estimar cosas. Este conjunto, ¿ok? Es bueno en el sentido que se le reduce. Sí, no solo eso, es buena en el sentido de que está en L2 y que tenemos esta estimación. Si se fijan, ¿qué pasa cuando alfa es cada vez más chiquito? La norma de g se hace cada vez más chiquita también. ¿Sí? O sea, la parte de... Lo cual tiene sentido porque la parte de omega se va haciendo cada vez más grande, pero la g se hace cada vez más chiquita. Entonces la g estorba menos también. Pero no cumple que los promedios sean menor que alfa. No, pero no importa porque igual podemos estimar... O sea, no podemos estimar la integral de g, pero podemos tener la integral del cuadrado de g. ¿Ok? Ahora, aquí ese es el punto. O sea, si yo escribo f como g más b, ¿ok? Entonces esto de aquí pues es t de g más b. El operador es lineal, o sea, esto es t de g más t de b. Entonces si yo quiero que t de g más t de b sea mayor que alfa, pues uno de estos dos, ¿verdad? Uno de estos dos pues tiene que ser mayor que alfa sobre 2, ¿no? Entonces tenemos aquí así. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y para estimar la medida de este conjunto, pues nomás tengo que estimar la medida de este y la medida de este. ¿Estamos de acuerdo? La medida de este ya está. ¿Por qué? ¿Cómo le hago? A ver, vamos a ver. La medida del conjunto donde t de g es mayor que alfa sobre 2. A ver, esto es lo mismo que si tomáramos la integral de 1 en ese conjunto, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Ok? Pero a ver, esto es mayor que este, o sea, la proporción o el cociente de este entre este va a ser mayor que 1, ¿no? O sea, que esto lo puedo poner así. Le pongo el cuadrado porque yo sé cuánto esto es al cuadrado. ¿Sí se fijan? ¿Sí se fijan qué tengo? Tengo 4 sobre alfa cuadrada por la norma cuadrada de t de g. Pero ¿qué sabemos? T es acotado en L2. Así que esto es menor o igual, ¿sí? Es menor o igual que pues la cota, y luego por este 4, por alfa cuadrada por la norma L2 de g. Vamos a poner así. Al cuadrado, porque no tengo la raíz cuadrada aquí. ¿Sí? Pero la norma L2 de g, ¿cómo la logré estimar? La logré estimar como alfa por la norma de f. Así que esto es menor o igual. Tengo un alfa sobre alfa cuadrada, pues tengo nada más 1 sobre alfa, la norma. Y es justo lo que quiero, porque lo que quiero demostrar es que la medida de todo esto
¿ok? Para cada alfa es menor o igual que una constante de 1 sobre alfa por la integral de f. Entonces, el primer conjunto ya está. ¿Ok? Entonces, por eso le llamamos la parte buena, porque no batallamos nada. ¿Ok? Esta desigualdad, esta que compara con esta, se le llama la desigualdad de Chebyshev y es cierta para cualquier p. No lo puse en su tarea, pero bueno, ahí lo pueden hacer como ejercicio rápido. Pueden ponerle cualquier potencia p. Ok, entonces la parte fea. La parte fea, pues obviamente es lo que nos falta, ¿no? Si yo quiero que f sea g más b, entonces la parte fea, la parte mala, ¿no? La parte mala es, pues va a ser lo que resta. Entonces vamos a tener que ver, a ver, qué hace esto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente como la g es igual a f afuera de omega, pues yo sé que b es 0 afuera de omega, ¿ok? Y lo que voy a hacer es observar otra cosa. Si se fijan, ¿qué pasa si yo calculo la integral de b en cada cubo? ¿Ok? A ver, vamos a ver. b es f menos g, así que esto es la integral de f menos g. ¿Ok? O sea, es la integral de f menos la integral de g. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién es g? En el cubo, g es esta constante, es este número. ¿Sí se fijan? Porque esta es una constante, es un número, eso es nada más el promedio. O sea, básicamente aplanamos a la f ahí como su promedio. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto no es más que una constante, así que esto pues simplemente es la constante, que es el promedio de f, multiplicado por la medida de q. Ah, pero la medida de q está aquí también. Entonces esto es la integral de f menos la integral, esto da 0. ¿Ok? Entonces la parte mala pues será muy mala. ¿Ok? Pero primero, es irrelevante afuera de omega. Y segundo, dentro de omega en cada cubo tiene promedio 0. O sea, será muy malo, pero en promedio está bien. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es voy a escribir esta parte como la suma sobre todos los q's de BQ, BQ, donde cada BQ pues es B multiplicando la característica de cada Q. Entonces vamos a hacerlo pedacito por pedacito. ¿Ok? Y bueno, está claro que T de B, ¿ok? Otra vez, todos estos son disjuntos, entonces T de B, y acuérdense que esto es una integral. Entonces, como todos estos tienen soporte disjunto, porque están en cubos que son disjuntos, pues esto no es más que la suma de todos los BQs. Así que para estimar esto, pues puedo estimar de uno en uno y luego sumamos todos, ¿verdad? Y rezamos para que las sumas converjan, ¿ok? Bien, entonces vamos a calcular este. Y aquí no tengo espacio, así que mejor lo voy a hacer acá. Voy a dejar esto porque a lo mejor me sirve. Entonces déjame hacer esto acá. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa en T de BQ? O sea, ¿cómo se comporta T de BQ de X? ¿Ok? Ahora, bueno, ya sabemos, esto es la integral de K de X menos Y por BQ de Y de Y. ¿Ok? Y obviamente como esto es 0, en realidad nada más estamos jugando en Q. ¿Ok? Ahora, tenemos un riesgo, y el riesgo es pegarle a la singularidad aquí. ¿Sí? Entonces, pues esta singularidad de la K nos da miedo, así que no quiero que esto sea 0. Así que no quiero que la X esté en Q. Es más, quiero que esté lejos de Q. A ver, vamos a hacer aquí. Así, nos da tanto miedo que nos hacemos así. Entonces, imagínense, Q es este. Entonces, 3Q, pues nos vamos uno para acá, nos vamos otro para acá, otro para acá, otro para acá, ¿verdad? Entonces 3Q es esto, entonces imagínense. Ese sería el 3Q, ¿no? Entonces, cada lado es 3 veces más grande, ¿ok? Entonces este es nuestro 3Q, o sea, el centro es el mismo y la X anda por acá. Es como que da miedo, ¿no? Los Y's aquí andan por aquí así, ¿no? Por aquí anda Y. Entonces sí, ya X menos Y no nos da 0. ¿Okay? Obviamente vamos a tener que decir algo cuando estamos por aquí. Pero pues denme chance, vamos primero. Primero vamos a ver cuando jugamos a salvo, ¿no? ¿Estamos a salvo?
Vamos a ver qué hacemos. Entonces, el truco aquí es pues utilizar mis estimaciones para la K. No tengo estimaciones para esta K, pero sí para las diferencias. El truco es restarle 0 a esto. ¿Ok? Y con restarle 0, pues quiero decir la integral de B. ¿Ok? ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que aquí voy a poner K y le voy a poner X menos Y0. ¿Ok? ¿Sí? Donde el Y0 es el centro del cubo. Suena medio raro el centro del cubo, ¿no? Pero bueno, en realidad no importa, pueden agarrar cualquier punto. Agarramos el centro nomás para que quede bien definido. ¿Ok? Esta integral es 0 porque la integral de B es 0 y se fijan, esto es una constante, o sea, ni X ni Y0 dependen de Y, así que esto no depende de Y. Igual, aquí estamos lejos de la singularidad porque este Y0 igual queda dentro del cubo, estamos lejos. ¿Ok? Y la idea es que ahora tengo esta integral. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Sí? ¿Ok? Y yo ya sé qué pasa con esto. No sabía yo qué pasa con esta integral, pero sí sé qué es lo que pasa con esta diferencia. ¿Verdad? Porque tenemos una estimación para las diferencias. Entonces, por ejemplo, si integro en el complemento del 3q, ¿verdad? Otra vez, nos mantenemos a salvo. ¿Acá? T de BQ de X. ¿No necesito un cambio de variable para deshacerme de la Y0? ¿Vale? ¿No necesito un cambio de variable para quitarle ese No, de hecho sí le quiero ahí. Nuestras diferencias no eran acá nada más KX. Ah, bueno, sí, porque teníamos aquí X menos Y y aquí nada más X, pero lo que pasa es que esto lo podemos ver como X menos Y0 menos Y menos Y0. O sea, siempre podemos poner aquí cualquier H, ¿no? Nomás con que estos sean diferentes. ¿Okay? Y de hecho es lo que voy a usar. Entonces vamos a ver, esto de aquí es menor o igual, ¿verdad? Es menor o igual que la integral. Otra vez, esta es la integral fuera de 3Q. ¿Okay? Y luego la integral sobre Q de K de... Entonces, de hecho, así ya vamos a escribirlo así, ¿no? Vamos a escribir K de X menos Y0. Sí, o sea, este es nuestro H de hace rato. O es el Y más bien de hace rato, ¿no? Menos K de X menos Y0. Este pues es el de este. Y luego BQ de Y. ¿Ok? Y vamos a ver. Fíjense, déjenme voltear, vamos a utilizar Fubini, vamos a integrar sobre cada Q. ¿Ok? Entonces aquí, aquí, a ver, me falta una, así es que me falta un dx, ¿no? Entonces la integral de dentro va a ser la de dx. O sea que puedo poner el BQ de este lado, ¿no? Aquí entonces va a quedar la integral en X afuera de 3Q. Entonces eso me queda K por todo esto. X menos Y0 menos Y menos Y0. ¿Ah? Este es un de X y luego de Y. Y esa está acotada. ¿Por qué? Porque si se fijan, la X está lejos. Entonces la distancia entre o sea, aquí si se fijan, la distancia de X menos Y0 a Y menos Y0, perdón, de X a Y0, si es mayor que 2 o 3 veces, no necesitamos 2 porque era nuestro Y menos Y0. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta es la distancia de aquí hasta acá. Y al menos es esto y esto, ¿no? O sea, es 2 veces esto, mientras que esta, la máxima distancia, es el tamaño del cubo. ¿Sí? Porque les digo, incluso si Y0 no lo escogen en el centro, lo pueden poner en cualquiera. A lo más Y está a un cubo. Y pues nosotros estamos a 2 cubos, ¿no? O sea, sí estamos a 2. O sea, esta distancia sí es 2 veces mayor que esta. ¿De acuerdo? Y esta estimación ya la tengo, porque es la que me salió de la demostración del teorema de Marcinkiewicz. Y esa es una constante. Así que esto es menor o igual que una constante por la integral de Q sobre BQ. A lo mejor ustedes ya están aplaudiendo porque sabemos que la integral de las b es 0, pero sí, pero tengo el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago ahí? Con ese valor absoluto. Pues no importa porque, otra vez, ¿quién es B? B es
F menos G, ¿verdad? Y G es el promedio. O sea que este B hacia lo más, a lo más, a lo más, pues es, por la desigualdad del triángulo, pues es la F y es el promedio de la F. Sí, ¿verdad? Entonces me queda esto a lo más es el promedio de la F. Más, y luego aquí este número pues es una constante multiplicado por la medida de, pues otra vez, de hecho me queda dos, sí, ¿verdad? Pues sí, 2 veces. ¿Okay? ¿Sí o no? Y la integral de f, de hecho la tenemos acá, ¿no? La integral de f sobre cada cubo es a lo más alfa por esta constante por el tamaño. O sea que esto es menor o igual a una constante por la medida de q. ¿Ok? Entonces, si sumamos sobre todos los cubos, ¿ah? Entonces, si la llamamos, vamos a llamarle omega tilde a la unión, digo, de estrella a la unión de todos los 3 Qs, ¿no? De todos esos, ¿ok? Y si X no está en ninguno, ¿ok? O más bien si integramos, exacto, más bien, no esto, no, más bien esto, ¿no? Más bien si integramos T de B de X, ¿eh? En todos los X que no están aquí, es que los agarremos uno en particular, ¿ok? Obviamente si X no está aquí, pues no está acá para todos, ¿verdad? Entonces, esto de aquí pues es menor o igual que la suma sobre todos los Qs de el complemento de los 3 Qs, ¿verdad? De cada uno de los TBQs, ¿ok? Y cada uno de estos es pues otra vez es una constante por el volumen de Q, y si sumamos todos los Qs, pues esto me da la medida de omega, y la medida de omega quedamos que era una constante por alfa sobre F en L1. Así va. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí o no? Entonces, pues esto me dice que si yo tomo la medida del conjunto, otra vez yo quiero estimar la medida del conjunto de todos los X tales que T de B, la parte fea, es mayor que alfa, yo quiero estimar esto, ¿de acuerdo? ¿Sí, verdad? Yo quiero estimar eso. Entonces, si primero calculo, bueno, es alfa sobre 2 de hecho. Entonces, si primero calculo los que me quedaron fuera de este omega estrella, entonces hago el mismo truco, ¿no? O sea, esto es la integral, ¿verdad? Sobre todos los T de B mayores que alfa sobre 2, pero obviamente menos los de omega estrella, ¿ok? Y aquí pues el truco es otra vez pongo T de B acá arriba, pongo alfa sobre 2, así que esto es menor o igual, ¿ok? Entonces pues justo tengo, no, ya me está sobrando 2 sobre alfa. A ver, me falta algo, ¿verdad? Ah, sí, me falta un alfa aquí. Me falta este alfa. Si me falta este alfa, sí, perdón, me falta este alfa. Así que en realidad aquí hay un alfa en todos lados, aquí hay un alfa en todos lados. Así que ese alfa se cancela. Sí, porque me iba a sobrar uno. ¿Ok? Entonces ahora sí ya tengo la integral de T de B, ¿verdad? Sobre el complemento de omega estrella. Y ya esta integral ya la hicimos. Y esta es una constante sobre alfa por F en L1. Ok. Muy bien, ya está esta. Entonces, lejos de la singularidad ya la hicimos. Donde estábamos a salvo. Pero hay que entrarle. ¿Qué pasa cuando sí estamos aquí? Si se fijan, aquí hay un problema, porque cuando estamos aquí adentro, entonces ya estamos demasiado cerca de la singularidad. Podemos estar aquí o podemos estar incluso aquí. Y esto es
peligrosamente cercano a Y0. Así que tenemos estas singularidades y esto es inestimable. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos hacer algo, nos podemos apanicar y decir, ¿sabes qué? Mejor no lo hago. O darnos cuenta que igual estamos dentro de omega estrella. Así que la medida de este conjunto no puede pasar de la medida de todo omega estrella. Que simplemente, exacto, es la unión de 3 veces cada cubo. O sea que a lo más, pues es 3 a la D, la del omega original. ¿Sí? Que ya sabemos que es una constante sobre alfa por F en L1. Esto parece trampa y sí es. ¿Sí? O sea, es así como cuando uno dice, uno ve el peligro y pues se aleja, ¿no? Y luego ya dice, a ver, lo peligroso pues no estaba tan grande, así que... Bueno. Y con eso terminamos la demostración. ¿Ok? El teorema de Calderón-Sigmo es uno de los más importantes porque si recuerdan, en la segunda clase vimos que todos los operadores que son invariantes bajo traslaciones, que son los que tienen que ver con todos los operadores diferenciables con coeficientes constantes, son operadores de convolución con cierta distribución. Y estas distribuciones a veces me parecen singulares. Entonces resulta que tenemos un teorema que casi lo podemos usar en absolutamente todos lados, ¿no? Entonces, si hay un teorema famoso del siglo XX para el análisis armónico, es precisamente el teorema de Calderón-Sigmo y por eso tenemos nombre, ¿no? Así que todos los analistas hacemos uso de este teorema al menos una vez en nuestras vidas, cada año o en cada paper, ¿no? En fin, con eso termino la clase. Espero que esta pequeña introducción al análisis armónico donde vimos un chorro de ideas a partir de un problema sencillo, que es el problema de multiplicadores, en realidad uno requiere de muchas ideas muy distintas. Entonces, pues muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Dario? Si les interesa esto, me pueden escribir. De hecho, todos tienen mi página y me pueden seguir en Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Pueden escribirme por correo electrónico, cualquier cosa. En la página puse referencias. No sé si ya la vieron. Hay una lista bibliográfica de básicamente todos. La gran mayoría son libros de Stein, de Elias Stein. Stein fue estudiante de Sigmund en Chicago. De hecho, básicamente, Stein hizo el doctorado en el 56. O sea, imagínate, estaba graduando justo cuando esto estaba ocurriendo, ¿no? Le tocó el vivir eso. Y cuando les dije que los teoremas originales, en los artículos originales de Calderón-Sigmo, estaban así medio rebuscados, entonces una de las personas que más se encargó de escribir todo esto bonito y que tuviera sentido y que se pudiese explicar en una clase, así como ahora, en menos de una hora, es gracias a Stein, ¿no? Stein era, siempre ha sido muy buen escritor a la hora de explicar cosas. Entonces, básicamente, todas estas demostraciones están en los libros de Stein y básicamente siguen siendo los libros básicos, ¿no? El primer libro de Stein, que se llama precisamente Integrales Singulares, es del 70 y sigue siendo la referencia básica, ¿no? Entonces, si quieren aprender análisis armónico, hay que leer ese libro de alguna manera. Hay muchos libros que tratan este tema, pero sigue siendo la referencia importante. Stein fue mi asesor también, así que también eso me pone un poquito parcial, ¿verdad? Son mis preferencias, pero bueno. Otra de la bibliografía, de hecho, para la clase del miércoles sobre el problema de multiplicador de la bola, una referencia muy suave es una de las tesis de licenciatura de uno de mis estudiantes. Entonces les puse la liga ahí y de hecho pueden bajar el PDF si la quieren ver, ¿no? Entonces ahí lo que hizo Javier fue con todo detalle poner toda la construcción de los conjuntos de Besicovich, todos los detalles y explicados así. Bueno, es una tesis de licenciatura, entonces están explicados como si un estudiante de licenciatura los hubiera escrito. Están así muy bien. Entonces les recomiendo, si quieren, o sea, la clase del miércoles es básicamente esa tesis. De hecho, la tesis es sobre el problema de Kakeya, que es un problema muy bonito que podemos comentar luego. Pero, bueno, una parte importante pues, es la construcción de Besicovich. Y Javier incluyó el problema del multiplicador de la bola en su tesis, ¿no? Así como paréntesis cultural, ¿no? Entonces, sí, les recomiendo leer eso.
Y bueno, sí. ¿Qué relación tiene con el problema de Kakeyia? Bueno, de hecho creo que lo comenté rápido. El problema de Kakeyia es qué tan pequeño puede ser un conjunto que contiene segmentos en todas las direcciones. Entonces, obviamente un disco pues contiene segmentos en todas las direcciones, ¿no? O sea, este es el ejemplo trivial. Pero a Kakeyia se le ocurrió un ejemplo así muy bonito, que era algo así como esto, ¿no? Donde tú puedes agarrar una agujita, por ejemplo, y darle vuelta, ¿no? ¿Okay? Entonces, y esto tiene, por ejemplo, si esto tiene área pi, o pi sobre 4, ¿no? Porque sería de radio 1/2. Vamos a poner que los segmentos tienen, el diámetro es 1. Entonces, si esto tiene área pi sobre 4, esa tiene área pi sobre 8. Y en los 20, Kakeyia conjeturó que ese era el conjunto más pequeño donde podemos hacer eso. ¿Okay? La construcción de Besicovich implica que hay un conjunto para cualquier epsilon hay un conjunto de área menor que epsilon donde podemos hacer eso, ¿no? Si nada más agarran la construcción que hicimos, bueno, aquí a lo mejor no porque nada más están en estas direcciones, pero pues nomás peguen otros, ¿no? O sea, hagan algo pues sí, hagan algo así. Construyanlo así y ya. Okay. Entonces la construcción de Besicovich les da un conjunto que contiene segmentos de las direcciones y de hecho pueden darle vuelta, ¿no? En el límite les queda un conjunto de medida 0 donde a lo mejor no le pueden dar vuelta a la aguja, pero sí contiene segmentos en todas las direcciones. Okay. Entonces ese es el problema de Besicovich. La actual conjetura, lo que ahora conocemos como conjetura de Kakeyia tiene que ver con la dimensión del conjunto de Besicovich. Okay. O sea, tenemos segmentos en todas las direcciones. ¿Cuál es la dimensión de Hausdorff de eso? La conjetura es que debe de ser dimensión, si estamos en RD, debería de ser dimensión D. Tenemos en todos lados, ¿no? Y sí, es un problema abierto todavía. En dimensión 2 ya se demostró que sí, tiene que tener dimensión 2. O sea, un conjunto que, aunque tenga medida 0, tiene que ser de dimensión de Hausdorff 2. Pero en dimensiones mayores está completamente abierto, ¿no? El mejor resultado es D sobre 2. Y Javier en su tesis incluye, por si la quieren leer, incluye la demostración de que es al menos D más 1 sobre 2. Perdón, es D sobre 2, perdón. El mejor resultado es D más 1 sobre 2, no es que es un poquito, esto sí es bastante más avanzado. Pero en la tesis sí está cómo se demuestra que al menos es D sobre 2. Entonces ahí le pueden echar un ojo. De hecho, cada vez que alguien le avanza un epsilon, por ejemplo, en dimensión 3, cada vez que alguien le sube de 3 medios a un décimo o un centésimo más. Cada vez que alguien le mueve así poquito, gana una medalla Fields, ¿no? Terry Tau fue el último y Burgan fue el anterior. Y básicamente estamos en ceros en ese problema, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es correcto pensar que el 3 y el 2 no tienen nada en particular a la hora de elección? No, para evitar absolutamente nada, no. Sí, puede ser tu número favorito aquí. Sí, exacto. Sí, nada más tenemos que evitar la singularidad. Entonces, puede ser aquí un 3, o sea, puedes ponerle un 5 si quieres, o puedes ponerle un 2 si aquí le pones un medio, ¿no? Entonces, sí, en realidad no es. Y de hecho, la demostración es la misma. También, Marcinkiewicz, o sea, los multiplicadores de Marcinkiewicz satisfacen esto. Pero igual, o sea, escogimos 2 porque está más fácil de sumar potencias de 2 que potencias de otro número. Pero cualquier número mayor que 1 hubiera sido suficiente. Entonces, no elegiste 3 porque... Bueno, elegí 3 allá para que aquí me quedara 2, exacto. Para obviar que no es... Sí. Exacto, sí. Sí, por eso elegí 3, para que aquí me quedara 2, ¿no? Sí, exacto. Pero si aquí, por ejemplo, estas demostraciones pueden ser muy generales, incluso en espacios métricos más generales, donde aquí hay que poner las métricas, ¿no? Y entonces necesitamos tener hipótesis sobre las métricas y la medida de las bolas en una métrica, que es algo así parecido a lo que comentó... No, de hecho nadie, ¿verdad? No, ninguna de las clases. No, sí, cómo no, Raquel mencionó algo sobre cuando comparamos métricas con medidas, ¿no? Sí. Más o menos, pero bueno. Sí, otra pregunta más, sí. ¿El tema de Calderón viene en los libros que nos dijo, en los básicos? Sí, claro, en toda la referencia, sí, sí. O sea, en los que puse yo en la página, ahí está el teorema de Calderón Sigmund varias veces. No sé qué te refieres con los libros básicos. Sí, los que acaban de comentar. Sí, exacto, sí. Sí, y donde está mejor escrito, de hecho el teorema de Calderón viene en el libro de Sigmund. Hay un libro muy clásico de los 60s de Sigmund que se llama Series Trigonométricas, que era el libro que contenía básicamente todo. Pero en los libros de Stein está mejor la demostración más escrita, ¿no? Mejor escrita. Sí. ¿Hay más? Bueno, pues entonces, gracias.